Bienvenido y bienvenida al módulo 4 de la formación online, Trata de Personas, una mirada práctica para actores de primera línea. En el módulo 3 estudiamos las formas de identificar el delito de trata de personas, los indicadores de identificación e iniciamos el aprendizaje sobre cómo hacer la derivación a los servicios disponibles. A continuación, vamos a presentar los principios básicos de la asistencia y protección a las víctimas de trata de personas. También abordaremos cómo se da la asistencia inmediata y su derivación a la asistencia de primer orden bajo el concepto de una atención integral. También haremos una comparación entre los tipos de asistencia, destacando cuál es la responsabilidad de los profesionales de primera línea en el momento de brindar asistencia y protección a las víctimas. Es importante que los profesionales y las profesionales de primera línea observen un conjunto de principios fundamentales de intervención durante su trabajo de asistir y proteger a las víctimas de trata de personas. Estos principios son los siguientes. Atención inmediata. Las personas funcionarias y empleadas de instituciones públicas y privadas deben brindar asistencia de manera inmediata y eficiente, desburocratizando toda actuación por medio de servicios accesibles, sencillos y de calidad, atendiendo a la víctima con dignidad y respeto desde la primera vez que solicita atención y o protección. Las instituciones necesitan estar coordinadas para evitar cualquier retraso en los servicios y en la revictimización de la persona afectada. La confidencialidad. Las instituciones y personas involucradas en la asistencia de una víctima deben proteger su privacidad e identidad, así como la de sus familiares para evitar que sufran una nueva amenaza, sea revictimizada o su vida corra riesgo. La no revictimización. Evitar toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima. El interés superior del niño, de la niña o del adolescente. Si la víctima es menor de edad, su interés debe prevalecer. Se debe garantizar su asistencia y protección integral y que sus derechos sean inmediatamente restablecidos y preservados. También debemos prestar atención a los siguientes principios. La no discriminación. En cualquier fase del procedimiento de atención, se debe brindar asistencia y protección a la víctima sin diferencias relacionadas al sexo, género, orientación y expresión de la identidad de género, edad, nacionalidad, opiniones políticas, posición económica, religión, etnia, enfermedades preexistentes, capacidades mentales o físicas o cualquier otra condición. El derecho de participación y conocimiento a la información. Las opiniones y las necesidades específicas de las víctimas deberán ser consultadas y consideradas en la toma de cualquier decisión que les afecte. El respeto a la identidad cultural. Hay que reconocer el derecho de las víctimas a conservar los vínculos con su cultura y religión en todas las etapas de asistencia. Si la víctima no habla el idioma nativo del país donde se encuentra, es necesario que se convoque a un intérprete. El principio de voluntariedad. Los servicios de atención deben ser consentidos por la víctima. No se debe obligar a la víctima a recibir un tipo de asistencia o protección que no quiera. La atención victimológica. El personal que atiende a las víctimas debe ser capacitado y sensibilizado para comprenderles y atenderles de manera adecuada, coordinada y humana, haciéndoles sentir protegidas, seguras, comprendidas y apoyadas. No debemos olvidar los siguientes principios fundamentales. Protección especial, información, proyecto de vida, celeridad, presunción de la minoría de edad, restitución del ejercicio de derechos y acceso a la justicia.
La evaluación de riesgos y necesidades de las víctimas es la primera oportunidad que los profesionales de primera línea tienen para mitigar cualquier peligro que puedan enfrentar las víctimas de trata de personas después de su rescate. En esta etapa, la actuación de los profesionales de primera línea es clave. Es importante estar atentos para aplicar de manera inmediata las primeras medidas en torno al resguardo de la integridad física y mental de las víctimas. ¿Sabías que el riesgo es toda amenaza potencial o manifiesta a la seguridad de las víctimas de trata de personas? Este puede ser clasificado según dos criterios aplicados de forma conjunta, según su nivel y según su materialización. A continuación vamos a entender más sobre estos dos criterios de evaluación. El nivel es leve cuando no hay indicios de amenaza graves a la seguridad de la víctima. Es un caso aislado de trata de personas sin vinculación a redes criminales. No existe cercanía o parentesco del tratante con la víctima, o el tratante ha sido identificado y preso. El nivel de riesgo pasa a ser mediano cuando la víctima manifiesta sufrir algún tipo de amenaza. El tratante ha intentado recontactar a la víctima. Se ha comprobado parentesco entre la víctima y el tratante. O si existen personas sospechosas vinculadas al caso aún no identificadas, presas o procesadas. El nivel pasa a ser alto en el momento que la víctima es un niño, niña, adolescente, persona mayor, migrante, indígena, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad o si no puede comunicarse en el idioma local. El tratante forma parte de la familia. El tratante ha amenazado a la víctima directamente. La victimización primaria fue llevada a cabo con el consentimiento de la familia de la víctima. La víctima ha sido agredida y o lesionada durante la victimización primaria. O es un caso de trata de personas con vinculación a redes criminales. Sumado al nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, los profesionales de primera línea deben estar atentos a la materialización del delito de trata de personas en relación a la víctima, es decir, si el riesgo es potencial o manifiesto. Se identifica un riesgo potencial cuando existe la posibilidad de daño a la integridad o seguridad de la víctima. Existen circunstancias que permiten la amenaza, o si la víctima manifiesta la posibilidad de una amenaza. Se entiende que el riesgo es manifiesto cuando se ha comprobado que existe una amenaza. Existen elementos objetivos que indican que la integridad de la víctima está en peligro, o si la víctima manifiesta que ha sufrido amenazas y o vejámenes. A continuación, por favor acuda al material de consulta para conocer algunos de los factores de riesgo que existen para las víctimas de trata de personas. También es importante tener en cuenta que durante la evaluación de riesgos y necesidades de la víctima hay que prestar atención a los aspectos ya tratados en el módulo 3 del aprendizaje. Es importante tener en cuenta que la correcta y completa obtención de la información permitirá reducir la revictimización y proveerá las condiciones y contextos verificables para la solicitud que las autoridades competentes y los profesionales de segunda línea efectuarán ante el Poder Judicial para la obtención de las medidas de protección para la seguridad de la víctima. Recuerde que la identificación del nivel y materialización de riesgo, junto con el análisis de los factores de riesgo y o vulnerabilidad de la víctima, no solo permitirán la solicitud de medidas de seguridad pertinentes, sino también otorgarán una lista de necesidades que deberán ser abordados durante el periodo de asistencia y protección de las víctimas de trata de personas. Este procedimiento deberá ser realizado en todos los casos de trata de personas sin excepción. La evaluación se realizará a cada persona victimizada, independientemente de que en un caso exista más de una víctima. Las conclusiones de esta evaluación de riesgos serán el resultado de un proceso de escucha, investigación y análisis de la situación de la persona victimizada, tomando en consideración su contexto y características individuales. Ahora que ya conocemos más sobre los principios y la evaluación de los riesgos para la víctima,
Vamos a ver las formas de atención para brindar una asistencia adecuada a las víctimas de trata de personas, específicamente en cuanto a su atención inmediata y de primera orden. Además, con la finalidad de prevenir enfermedades, especialmente de origen sexual o de embarazos no deseados, es recomendable suministrar el kit de emergencia que incluye antirretrovirales, anticoncepción de emergencia y antibióticos. Cabe recordar que el abordaje a una víctima de trata de personas debe ser diferenciada de acuerdo con sus necesidades individuales y respetando sus derechos humanos y características individuales y culturales. Recuerde que la atención inmediata debe realizarse antes del ingreso de la víctima en programas de protección temporal. Por lo tanto, debe ser conducida por profesionales de primera línea. Después de llevar a cabo la derivación de una víctima de trata de personas, los profesionales de primera línea responsables de brindar la asistencia inmediata deben informar a la víctima que está en riesgo de ser una víctima de trata de personas y que por lo tanto tiene una serie de derechos. Acuda por favor al material de consulta donde se encuentran recogidos. Por lo tanto, es necesario conocer las instituciones del Estado y de la sociedad civil que brindan servicios de asistencia y protección. También es importante destacar que el primer auxilio a las víctimas está en manos de los profesionales de primera línea y que esta primera asistencia es fundamental en el proceso de acogida de la víctima de trata de personas. A partir de la detección de una víctima, se abre toda una cadena de asistencia y protección proveniente del Estado y de la sociedad civil para dar seguimiento al proceso de acompañamiento de la víctima, al que se llama atención integral. O sea, por definición, la asistencia integral es un conjunto de acciones coordinadas y articuladas interinstitucionalmente que permiten la atención oportuna y especializada para cada víctima de manera individualizada, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos. La atención integral se basa en un conjunto de ejes de intervención. En el material de consulta encontrará la lista completa de los ejes mencionados. Como veremos a continuación, estos diferentes tipos de asistencia hacen parte del rol de intervenciones de atención de primera orden. Si desea conocer más sobre autoridades competentes, protocolos, etc., por favor acuda al material de consulta donde encontrará toda la información. Durante la atención de primer orden, se priorizan los servicios de satisfacción de las necesidades básicas y protección de la vida, la integridad física y la salud de la víctima. Los servicios de atención de primer orden pueden incluir albergues temporales adecuados y seguros para garantizar la integridad física y emocional de las víctimas. Cuentan con profesionales capacitados e informados para brindar atención con enfoque de derechos, con pertinencia étnica en el idioma materno de la víctima, considerando y respetando su alimentación, vestuario, espiritualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género. También incluyen atención médica que valora el estado de salud de la víctima, siempre acordando que 1. No se puede negar la atención médica por ningún motivo. 2. No se debe discriminar a una víctima por ningún motivo. 3. La atención de urgencia en casos de presentarse una situación aguda que pueda poner en peligro la vida de la víctima. 4. La atención de lesiones producidas por las agresiones físicas, sexuales y el tratamiento de infecciones. Y 5. Aplicación del tratamiento profiláctico cuando sea necesario. Por otro lado, la atención psicológica comprende una mirada y acercamiento empático hacia las experiencias y la vida de las víctimas, donde el trabajador social, junto con otros profesionales, tienen un papel muy importante en este proceso. Para conocer los detalles sobre la atención psicológica, por favor acuda de nuevo al material de consulta. El conjunto de profesionales que atienden a la víctima elaborarán conjuntamente el plan de reintegración social, tomando en cuenta sus intereses y necesidades, habilidades, destrezas, las posibilidades reales del contexto en donde residirá y su nivel de empoderamiento. Como sabemos, una víctima de trata de personas tiene un conjunto de derechos, entre ellos la asistencia para el acceso a la justicia. La atención jurídica empieza por informar a la víctima sobre sus derechos, incluido el de no denunciar, y sobre lo que implica participar en un proceso si denuncia.
Por lo tanto, la asistencia solamente deberá ser iniciada con el consentimiento expreso de la víctima. Es necesario que quien brinda la asesoría jurídica verifique que se aprovechan todas las herramientas y todos los métodos existentes para evitar la victimización secundaria. Además, debe proveer a la víctima de los espacios y las herramientas necesarias para garantizar su seguridad y, si es necesario, la de sus familiares y testigos. A partir de este momento, el Ministerio Público o Fiscalía, en el ejercicio de atención a las víctimas y de acuerdo a la legislación nacional, se asegurará que toda víctima reciba un trato humano, que sean informadas de sus derechos de forma clara y accesible, comprendiendo esta información además de su derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la protección judicial y el derecho a la reparación integral y a la obligación de comunicarles los actos procesales que puedan afectar su seguridad. De igual manera, se les explicará a las víctimas su derecho a ser atendidas con independencia de su colaboración con el proceso penal. Los fiscales y los jueces cuidarán que las declaraciones prestadas por las víctimas se realicen con los requisitos de ley para evitar impugnaciones de inadmisibilidad o que se declaren como prueba prohibida. Los peritos, médicos, psicólogos o psiquiatras forenses, en el ámbito de sus actuaciones, se asegurarán que la entrevista y atención de las víctimas se produzca de forma integral en un único momento, evitando la victimización secundaria, la repetición de entrevista, pruebas o exámenes complementarios. Recuerde que la asistencia integral de una víctima pasa por su reintegración al sistema de educación formal y o su capacitación para el mercado de trabajo. Así que el personal de atención psicológica, de trabajo social, de pedagogía y o de psicología educativa deben apoyar a la víctima a través de un plan de intervención pedagógica individualizada que identifique las habilidades y establezca estrategias para el desarrollo de las competencias de cada víctima. Enhorabuena, ha completado con éxito el módulo 4. Le recordamos que puede acudir al material de consulta para obtener más información sobre los temas tratados en este módulo y contestar el quiz para probar sus conocimientos.